Bien, en este primer tutorial de modelado en Blender vamos a ver de una forma dinámica cómo se podría hacer el ejercicio de la escalinata. Voy a ir rapidito porque todas las instrucciones las tenéis en los materiales, simplemente para que tengáis una versión dinámica. Bien, vamos a empezar suprimiendo este cubo original y vamos a añadir uno nuevo, Add Mesh Cube, y vamos a abrir aquí el menú temporal, veis aquí abajo a la izquierda, que podemos abrir para darle la dimensión que queramos. Por ejemplo, en lugar de 2 metros vamos a ponerle 0,2, o sea 20 centímetros, y veis que el tamaño del cubo se ha reducido, ahora tiene 20 centímetros de lado. Pero lógicamente, si este va a ser nuestro escalón, pues tenemos que hacerlo más ancho en el eje X, SX, y lo hacemos un poco de la anchura que queramos. Bien, ahora vamos a entrar en el modo edición, modo de selección de caras, y vamos a seleccionar esta cara y vamos a ir extruyendo sucesivamente los diferentes escalones. Si hacemos E.2, Enter, hacemos simplemente una extrusión de 20 centímetros en el sentido adecuado. Seleccionamos ahora la cara superior y E.2 y vemos que volvemos a extruir otra vez 20 centímetros. Lo vamos haciendo sucesivamente, E.2, ya iremos viendo en los siguientes bloques diferentes herramientas para hacer estas operaciones con precisión y con medida y siguiendo pues unos planos o unas instrucciones. Pero por el momento lo vamos a hacer así de sencillo. Y ya este último escalón pues vamos a extruirlo hasta donde queramos, por ejemplo hasta aquí, para crear el descansillo. Bien, ahora voy a crear un segundo bloque en el que sea la plataforma a la que suben esos escalones. Para ello añadimos Mesh, un cubo, y voy a ponerme con el 1 del teclado numérico en la vista frontal ortográfica y lo voy a colocar con G donde quiera y lo voy a escalar para que más o menos me haga el tamaño pues que me parezca adecuado. Por ejemplo, hasta ahí. Ahora voy a entrar en el modo de edición y voy a seleccionar las caras GY y las voy a ir colocando con Control Z, GY, y las voy colocando en donde quiera. ¿Por qué? Porque por extrusión ahora puedo ir creando el muro que cierra estos escalones. Extruimos con la E, así un poquito, seleccionamos esta cara y con E extruimos hasta aquí, otra extrusión para crear el muro de cierre y seleccionamos esta cara y extruimos de nuevo. Hasta, por ejemplo, hasta aquí. Bien, ahora lo que puedo crear es una barandilla. Vamos a apoyarnos sobre estas caras que tenemos aquí, pero vemos que nos faltaría la cara de cierre por este lado. Con lo cual tenemos que crear aquí un corte. Con Control R, vemos que acercándolo a cualquiera de las aristas me va a hacer un corte. Bien, en este caso nos interesa aquí, con un primer clic tenemos aquí el corte ya prediseñado y podemos moverlo, en este caso pues más o menos hasta aquí, para crear el corte donde queremos. Cambiamos de nuevo a modo de edición de caras, aquí modo de selección de caras, seleccionamos mientras mantenemos mayúsculas pulsada las caras que necesitamos, que son estas, ahí. Y ya tenemos seleccionadas las que vamos a crear nuestra barandilla, que simplemente por extrusión creamos la barandilla. Bien, pero vemos que esta barandilla debería ir siguiendo la pendiente de los escalones. Si ahora seleccionamos esta cara y la bajamos en el eje Z, GZ, vemos que baja, pero nos baja desde atrás del todo, no nos interesa. Escape para anular y hacemos un corte primero. Control R, como antes, pero hasta aquí. Y ahora sí, si cambiamos a selección de caras y bajamos esta cara, GZ, vemos que nos baja siguiendo los escalones como deseamos. Bien, con esto ya podríamos tener una primera aproximación. Si seleccionamos los dos objetos y con Control J tenemos un solo objeto. Si ahora lo duplicamos y lo movemos en el eje Y, mayúsculas de Y, lo traeríamos hasta aquí y, por ejemplo, Object Mirror y Global, ya tendríamos, digamos, la simetría de esta escalinata. Ya podríamos, GY, colocarlo aquí cerquita y más o menos tendríamos un primer boceto. Pero vamos a hacer otra forma de hacerlo y de esa manera aprendemos una herramienta que nos va a resultar muy útil. Porque cuando tenemos una simetría nos va a interesar utilizar un modificador. Bien, este modificador lo podemos encontrar seleccionando el objeto
la pestaña que tiene forma de llave inglesa aquí, tenemos aquí los modificadores. Añadimos modificador y dentro de los de generación de geometría tenemos Mirror. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Que nos ha creado automáticamente, aquí están sus controles, un espejo de lo que teníamos en el eje X. Nosotros nos interesa que sea en el eje Y. Vamos a desactivar el X y a poner el Y. Bien, pero vemos que están demasiado juntas y esto no podemos actuar, digamos, directamente sobre ello. ¿Por qué están así de juntas? Porque vemos el origen, ¿veis aquí esta bolita amarilla? Es el origen del objeto. Vamos a desactivarlo con este botón de la pantallita y el origen ejerce muchas funciones, entre ellas es el punto sobre el cual bascula cualquier tipo de simetría, con lo cual no nos interesa tenerlo aquí, sino en este extremo, por ejemplo, inferior izquierdo. Para ello, entramos, lo podemos colocar perfectamente, entramos en el modo edición, selección de vértices, seleccionamos este vértice que es donde nos va a interesar colocar el origen y vamos a abrir el menú Snap mayúsculas S y vemos aquí que es un menú tipo pie, tipo pastel, que nos permite elegir cualquiera de estas opciones. En este caso vamos a elegir Cursor to Selected. Damos aquí y vemos que el cursor el cursor 3D es este círculo, ya sabéis, rojo y blanco, se nos ha puesto automáticamente exactamente en la posición del vértice que nos interesa. Bien, volvemos al modo objeto y ahora Object Set Origin, Origin to 3D Cursor. Y vemos que la bolita amarilla, ese origen, se nos ha colocado en esta posición. ¿Cuál es el resultado de esto? Que ahora volvemos a activar el modificador y ahora sí la simetría se nos hace exactamente como queremos. Bien, esto tiene otra serie de ventajas. Cualquier cambio que hagamos en la geometría del objeto original, si entramos en el modo edición, vemos que solo podemos actuar sobre la geometría del modelo original. Cualquier cambio que hagamos sobre esta geometría se nos va a traducir automáticamente en la otra. Por ejemplo, vamos a crear aquí unas columnas, seleccionando sencillamente estas dos caras y extruyéndolas. Y vemos que automáticamente se nos genera exactamente las mismas columnas a este lado. Bien, esto es básicamente lo que tenéis que hacer, pero podemos utilizar este principio para hacer otra serie de cosas. Por ejemplo, vamos a crear un zócalo. Un zócalo, digamos que sería un resalte a la misma altura en toda la parte inferior de estos muros, ¿no? Para ello necesitamos geometría, control R y creamos aquí un corte, por ejemplo, ¿no? Pero claro, el zócalo siempre suele estar a la misma altura, por lo tanto, lo que tenemos que hacer, vamos a cambiar al modo de edición de vértices y vamos a escalarlo, todos estos vértices, a 0 en el eje Z. Z0, y vemos que se nos ha puesto a la misma altura. Y lo tenemos que bajar un poquito porque aquí vemos que se nos ha deformado GZ, para que nos venga aquí, y ya tendríamos un poquito la geometría que nos va a permitir crear este zócalo. ¿Cómo? Cambiamos al modo de edición de caras, seleccionamos esta cara y extruimos un poquito. Ahí lo vemos. Seleccionamos ahora 1, 2, 3 y 4 caras y extruimos un poquito. Aquí lo tenemos. Y lo mismo por este lado. 1, 2, 3, 4 y 5 caras. Extruimos. Bien. Y ya vemos que se nos ha creado este zócalo por toda la superficie y lógicamente se nos duplica con el modificador Mirror. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para crear aquí un nicho para colocar una estatua, ¿no? Lógicamente, para un nicho necesitaremos geometría. Si hacemos control R, podríamos crear un corte, pero girando la rueda del ratón podemos decirle que sean 2, 3 o 4 cortes o los que queramos. Vamos a hacer, por ejemplo, 4 y así creamos dos nichos. Hacemos un primer clic, ahora podríamos moverlo a izquierda o derecha. Si los queremos perfectamente centrados, simplemente en esta posición pulsamos Escape y se nos quedan perfectamente centrados. Ahora volvemos a selección de caras, seleccionamos estas dos caras y las extruimos, en este caso hacia adentro. Y vemos que nos está creando la geometría, pero hacia adentro. Con lo cual ya tenemos estos dos nichos aquí creados y evidentemente todo duplicado con el modificador Mirror. ¿Vale? Este sería básicamente el resultado del ejercicio, pero a partir de aquí, bueno, pues os animo a hacer todo tipo de modificaciones y dejar volar vuestra imaginación. Voy a hacer un rápido ejemplo. Por ejemplo, entramos en el modo edición y seleccionamos esta cara de aquí. ¿Bien? La cara superior, digamos, de esta columna. Si abrimos ahora mayúsculas S en el menú Snap y decimos Cursor to Selected, y vemos que el cursor 3D se nos ha colocado aquí. Volvemos al modo objeto.
Add Mesh VSphere. Introducimos una esfera, evidentemente es enorme, la voy a reducir. Vemos que se nos ha colocado automáticamente donde teníamos el cursor 3D, ¿vale? Con lo cual está perfectamente centrada con esa cara, ¿vale? Ya tenemos ahí, pues por ejemplo, no sé, una farola, que podríamos pensar en ello. Por ejemplo, vengo aquí, la vista superior, orthographic, y con mayúsculas D, y en el eje X, pues por ejemplo, puedo crear otra esfera para la otra, ¿no? Por ejemplo, la voy a centrar un poquito, esto manualmente, pero bueno, ya las herramientas de precisión las veremos más adelante. Bien, veis que estas dos esferas son objetos independientes, los tenemos aquí en el outliner, y veis que por lo tanto no se nos reproducen junto con el mirror. ¿Cómo podríamos hacer? Si seleccionamos las dos esferas junto con el cuerpo, pulsando mayúsculas, y hacemos control J, ¿vale? Vemos que ahora las esferas ya forman parte del objeto principal y por lo tanto se ven duplicadas por el mirror. Bien, como os digo, toda la decoración que queráis introducir, trastear con todas las herramientas y veamos qué resultados obtenemos espectaculares.